Un nuevo programa de las provincias también existen, programa que ha sido declarado de interés parlamentario por el Honorable Senado de la Nación. Pasaron las PASO y el país está desorientado y conmovido. ¿Por qué digo desorientado? Porque parecería que tenemos dos presidentes, un presidente en funciones, Macri, y un presidente que no ha sido electo, pero que ganó en las PASO y está recibiendo ya el trato de presidente electo. Se reúne con las fuerzas vivas del país, con algunos del extranjero, con el Fondo Monetario Internacional, y todavía no sabemos si va a ser, en definitiva, el presidente. Me parece muy bien, un éxito de la democracia, un éxito de los peronistas, kirchneristas, camporistas, como quieran llamarse, el hecho de que se hable y que si es que realmente Fernández es electo presidente, el gobierno de Macri le abra las puertas y le digan, miren, esto es así, así estamos, no estamos ahora o en diciembre, no estamos hace 4 años, pasó demasiado tiempo y tienen razón algunos entrevistados en canales de Buenos Aires cuando dicen que este gobierno estuvo 3 años y medio echándole la culpa a los que estuvieron y 6 meses para completar los 4 a los que vendrán. Basta, adelante con la democracia. Que Macri o se ponga nuevamente en la banda y tome el bastón, o se lo entregue a Fernández la banda y el bastón, como debe ser en una democracia. Y en una democracia hay un plazo entre la eventual segunda vuelta, que puede darse, todo puede darse en política. En la eventual segunda vuelta le entregue, hay un plazo, digamos, hasta la entrega del mando, que se le abran las puertas de los ministerios, de todo, para que ya se pueda, no se pierda un año como perdió Macri para saber qué es lo que pasaba, qué es lo que había dentro del gobierno. Bien, creo que hubo un voto, no un voto terror, un voto miedo, sino un voto alerta. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pocos votos que sacó Macri funcionarán como una alerta, como para decirle, ojo que te estamos mirando y no estamos conformes. Tenés unos meses o unas semanas para corregirte. Para mí no es un voto definitivo ese porcentaje. Yo creo que va a haber segunda vuelta. Y por ahí también Labaña dice que va de los pocos votos que saca Macri, que esa gente va en la primera vuelta, se va a volcar hacia Labaña y entonces el balotaje, la segunda vuelta, va a ser entre Labaña y Fernández. Todos estamos otra vez en lo mismo, pero creo que hay un cierto apuro en darlo como sagrado a Fernández. No es más que un candidato que salió primero en las PASO, pero no es todavía el presidente. Seguimos con otro programa. Mediterranea è sola,
Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. El tema del segundo puente de Corrientes Chaco, que es un elemento fundamental en la Unión Atlántico-Pacífico, es algo que nos viene preocupando desde hace tiempo, y el doctor Carlen, que es diputado al Parlamento del Mercosur, también está en ese tema. Por eso lo invitamos hoy para conversar sobre el tema. Bienvenido, Carlen. Muchas gracias, doctor. La verdad que un placer siempre. Gracias. Los Rotary Clubs se están moviendo en estos momentos. Hubo una reunión este mes de agosto, a principios, con el tema del segundo puente, porque hay preocupación ante lo que parecería ser que se está dejando de lado el tema. ¿Cómo está yo he recibido toda la información que me mandaste sobre este tema? ¿Cómo está hoy? ¿Hubo una reunión en Asunción? Bueno, nosotros venimos trabajando desde el Parlamento del Mercosur y de todas las entidades que se relacionan con este tema desde los otros países. Lamentablemente de Argentina no tenemos ese apoyo, pero desde nuestra labor legislativa seguimos impulsando la posibilidad de que el corredor oceánico tiene dos propuestas, ¿no? Hay una propuesta paraguaya y hay una propuesta nuestra, mía, de acá de Corrientes, que venimos trabajando hace más de 2 años, donde mía, y ya ahora se transformó, por supuesto, en el interés de Misiones, de Corrientes, de Chaco, de todo el norte de Argentina, todos los parlamentarios de Argentina, por unanimidad han apoyado este proyecto, que consiste en conectar el tren que viene del sur, digamos, de Buenos Aires a Posadas, que tenga una rama que venga hasta Corrientes, pase al Chaco, pero que también pase al Brasil, en el puente Santo Tomé-San Borja, hacer un nuevo puente Santo Tomé-San Borja y reactivar el puente que tiene el Paso de los Libres con Uruguayana, que está bastante abandonado y deteriorado. Trabajar sobre eso, como esa es una trocha ancha, en esa trocha poner un riel más, como hace Brasil, que puedan tener trenes alternativos, digamos, ¿no? Entonces podamos utilizar, porque la trocha de Brasil y la trocha del Belgrano Cargas es trocha angosta y la nuestra es trocha ancha. Esto va a permitir, tenemos que hacer lo mismo que hizo Brasil, y Brasil lo que hizo a partir del año 2000 fue esto, ¿no? Donde había trocha ancha puso una más, y donde trocha angosta también. Ahora tenemos una situación muy especial, porque Brasil está con demasiado interés en esto. Hicimos una reunión el lunes en Paraguay, muy interesante. La delegación de Brasil fue muy importante. Vino un ministro de Brasil, el ministro del Corredor Oceánico. Ellos tienen como objetivo de Brasil en la planificación estratégica hace mucho tiempo la salida por el corredor, y tienen incluso ahora un ministro para esto. Vinieron los representantes de las empresas brasileras de trenes de Brasil. De las 3 empresas vinieron los representantes de las cámaras empresariales de Brasil, ahora en Paraguay el lunes, donde yo pude exponer esta propuesta que interesó mucho a Brasil, y me comprometí en hacer en los próximos meses un evento similar acá en Corrientes o en el Chaco. Creo que lo voy a tener que hacer en el Chaco porque no tengo lamentablemente el apoyo de la provincia de Corrientes para esta propuesta. Lo vamos a tener que hacer en el Chaco. Pero bueno, la intención es posible, porque el Chaco tiene condiciones especiales, porque lo que estamos planteando y que interesó mucho a Brasil es que el puente Chaco Corrientes, que está integrado a este proyecto, está dentro de una propuesta de reactivar también un centro de multimodal de cargas para utilizar la hidrovía. Entonces, que este proyecto del tren se engancha con la hidrovía. Brasil está haciendo unas obras muy importantes, agua arriba en la zona de Itaipú, por este tema, y creo que eso le va a beneficiar mucho a este proyecto, y nos va a permitir a los de la región poder ensamblar las dos cosas, y fundamentalmente la financiación.
Los brasileros también apoyan un proyecto que viene de Cascabel, atravesando el este de Paraguay, y que viene por arriba del río Paraná y se conecta con Formosa. Está el tren que están impulsando también Asunción-Formosa para conectar con el Belgrano en el Chaco. Así que esta red ferroviaria, lo que coincidimos todos, es que la evolución en el mundo de la red ferroviaria es la que permitió el mayor desarrollo e integración de los pueblos en las zonas donde se hizo este tipo de trabajo. O sea, que parezca muchas obras de tren no son tan caras, vale más o menos sale $1 millón por kilómetro. Estamos hablando que Corrientes necesita 423 kilómetros para unir San Borja con Corrientes, y después los dos puentes, el de Santo Tomé San Borja y Chaco Corrientes, que al ser ferrovial, y nosotros logramos, ya desde el punto de vista político hacia el futuro, yo logré incorporar en el acuerdo de Santa Fe, de Rosario, que firmó nuestro candidato a presidente Alberto Fernández, a través del gobierno del Chaco, que firmó, yo estuve presente, dos obras muy importantes para Corrientes, no solamente el puente Chaco Corrientes, sino este corredor y la continuidad del gasoducto, para poder hacer cubrir el anillo, la obra pendiente, porque el Chaco ya tiene gas. Nosotros tendríamos que haber tenido, este gobierno interrumpió las obras que estaban licitadas del paso del puente y de la conectividad hasta Posadas. Eso hemos logrado incorporar en el acta de Santa Fe, y hemos logrado también incorporar el puente Goya Reconquista en un trabajo que hicimos con Perotti, que ahora fue electo gobernador de Santa Fe. Sí. Por eso estuve yo presente en Rosario la semana pasada en la firma del acta. Y la verdad que más allá de que estamos en la campaña de que el peronismo nacional, desde nuestro espacio político, haya un consenso en que Corrientes necesita estas obras para poder generar oportunidades de inversión, porque el problema más grave que tiene la provincia es que es una provincia que no tiene una planificación estratégica hace muchísimos años, lamentablemente, y que si las hay, no las usó nunca. Entonces, siempre se limitó a las cosas mínimas del Estado, pero a las cuestiones estratégicas para cambiar la matriz productiva de nuestra provincia nunca se ocupó. Bien, vos hablabas de un nuevo puente Santo Tomé-San Borja. Un nuevo puente Santo Tomé-San Borja. Y un tren que vendría paralelo al río. Exactamente, conectando con los dos puertos, el de Taibaté y el de Ituzaingó, que eso es muy importante, porque eso le da una mayor utilización a lo que hace y la rapidez, digamos, de sacar el producto. Por ejemplo, toda la soja que viene del este de Paraguay se cargaría en los puertos de este lado ya, que salgan por la hidrovía. O sea, sería muy interesante para Argentina, para los países vecinos, que este tren que viene, la característica fundamental que tiene y la oportunidad que tiene es que el suelo nuestro es diferente al suelo del lado paraguayo. El suelo del lado paraguayo, paralelo al río, es muy malo, o sea, es muy bajo. Entonces se necesitan, la obra ahí va a costar más de $3 millones por kilómetro, esa parte. Entonces ahí tenemos una ventaja con el proyecto nuestro, referencia a eso. Por eso, ahora a las 3 de la tarde voy a cruzar al Chaco, tengo una reunión con el gobernador del Chaco, tengo también una audición y una reunión con el gobernador del Chaco a la tarde, para ponerle una fecha para armar lo mismo que armamos en Paraguay, que va a venir toda la delegación brasilera. Y ayer estuve con el vicepresidente de Paraguay, donde le propuse que armemos una delegación regional que nos invitó el ministro brasilero, para ir a Brasilia, no solamente legisladores, sino los gobernadores que forman la zona Psicosur, porque en realidad este proyecto le ahorra a Brasil, al intercambio de Brasil con China, le ahorra casi 38 días de viaje y claro, 10 centavos de dólar por tonelada. Entonces, por ahí, la parte que pasa por Paraguay no está en condiciones de poner $1.000 millones en este proyecto, porque le falta hospitales antes que el tren. Corrientes por ahí no está tampoco en condiciones de poner, pero para Brasil sí, porque para Brasil es muy poca plata, y tendríamos que armar un mecanismo de compensación que sea justo y que sea equitativo y que sea razonable, para que esta obra, que también nos va a beneficiar a nosotros, pero en el primer tramo le va a beneficiar más a Brasil que a nosotros. Entonces, que integremos un esquema de financiación
donde los dos proyectos, estamos hablando, integrando el proyecto paraguayo con el proyecto correntino, estamos hablando de menos de 2.000 millones de dólares los dos. En ese de proyecto, 2.000 millones. ¿En ese monto está incluido el Corrientes Chaco? Exactamente. Sí, el puente de Chaco Corrientes ferroviario, la parte ferroviaria solamente andaría alrededor de los 350 millones de dólares, la parte ferroviaria. Después está la parte vial, que eso tiene un monto aproximado de 700 millones de dólares. Estamos hablando del puente Chaco Corrientes, un proyecto de alrededor serían dos puentes paralelos. Y porque el puente ferroviario va al lado del otro, no va encima de la... Siempre, sí. Así bien. Pero está bueno porque hay interés. Yo tengo la suerte de que también yo seguí el año pasado, cuando estuvimos en Austria, tuvimos contacto con la Unión Europea y parlamentarios europeos. Ellos trabajan mucho con las empresas, es distinto que acá. Son muy lobistas de sus empresas locales. Y hoy nosotros tenemos el apoyo para este proyecto de los ferrocarriles de España y de Italia que tienen interés en sumarse. También hay un grupo alemán y suizo que está en el consorcio, que es lo que nos dijo el brasilero, que está en el consorcio del tren que están haciendo, que va de Santos a Bolivia. La verdad que este proyecto le va a dar a Corrientes, también a la ciudad de Corrientes, le va a dar algo muy interesante, que es la posibilidad de conectar el aeropuerto de Corrientes con el aeropuerto del Chaco, pasando por las universidades, y hacer un tren urbano, un tren de pasajeros, que permita incluso después ir ampliando hasta esa zona, porque eso le va a dar una oportunidad distinta y de desarrollo a la ciudad de Corrientes, a la ciudad de Resistencia, ¿no? Claro, esos son proyectos que exceden un poco lo que uno... la consolidación de esos proyectos ya exceden un poco el límite de vida de uno, ¿no es cierto? Porque usted sabe que se hace, esta es una obra que si se toma la decisión de hacer, no va a pasar más de 2 años y medio, 3 años que va a estar funcionando, ¿eh? Sí, pero lo que yo es muy corta es muy corto los chinos que estuvimos reunidos, que es la empresa número 2 de China, que estuvimos reunidos con ellos en Buenos Aires en su momento, nos dijeron que esta obra la hacen en menos de 1 año y medio. ¿A qué los 400 kilómetros más los 2 puentes. Ahora, ¿tiene sentido hacer un tren paralelo al río? No se puede encontrar, porque hay que hacer un transporte combinado de tal forma que evitar ese gasto de hacer un tren paralelo al río en vez de desarrollar también... Lo que pasa es que el Brasil necesita sacar su producción del sur de Brasil. Entonces necesita el tren para llegar al complejo multimodal nuestro del río Paraná, eventualmente. Claro, ¿y por qué no? Y a China, ¿no? ¿Y por qué les conviene más eso que de Paso de los Libres? Porque ahí se justificaría un nuevo puente de Paso de los Libres Uruguayana, porque ya ese es bastante antiguo. Sí, ¿no? nada más. Aparte está bastante complicado. Sí. Por eso nosotros planteamos, pasa que los brasileros, la red ferroviaria brasilera, la red que llega hasta San Borjas, es la que ellos quieren reactivar. Entonces nosotros también dependemos mucho del interés de Brasil, porque el Brasil es el que tiene que poner la plata concretamente. La mayor parte de la plata, porque es el beneficio más inmediato lo van a tener ellos. Nosotros todavía no tenemos industria para cargar a esto. Ahora, nos va a generar la oportunidad de traer industrias a Corrientes a partir de que tengamos el tren acá. Sí, ¿no? Nosotros tenemos, el Papa dice que hay que construir puentes y no muros. Y nuestro muro vengo repitiendo, nuestro muro es el río Paraná. ¿No es cierto? Y los gobernantes de Corrientes. Sí. Tenemos un bloqueo total y también de la clase política. Yo estoy muy preocupado porque estas cosas tenemos que hacerlas todos los políticos de Corrientes. Tienen que estar por encima de las mezquindades que hay, y la verdad que, doctor, lamentablemente no veo eso. Ahora, cuando decís que la Argentina no tiene interés en el desarrollo... El gobierno actual. ¿El gobierno actual no tiene interés en qué? En este proyecto. En trenes para la Mesopotamia. Uh-huh. Es decir, que estoy mirando el mapa, Santo Tomé, San Borjas, de ahí un tren que vendría a Corrientes. En forma recta por Corrientes y Chaco Corrientes. Sí. Ahora, yo estuve hace un tiempo
en el Plan Belgrano en Buenos Aires, invitado por Zimmerman, que es el encargado de la zona, y uno de los ingenieros, el ingeniero jefe ahí, me habló del tren ese como una posibilidad del tren paralelo a Corrientes. Yo no lo veía como útil o como posible, porque aparecía como suelto, ¿no es cierto? Ahora, dentro de una integración como la que estás señalando, es otra cosa. Si el Cicosur, ahora, es decir, que quedaría la carga, principalmente la soja de Brasil, vendría en tren hasta Antofagasta. Hasta Antofagasta, cruzando por el... Exacto. Es más, le saldría incluso el mercado que nosotros tenemos. Nosotros estamos impulsando también la creación de una bolsa de cereales del Mercosur, porque nosotros producimos el doble que de soja, por ejemplo, que Estados Unidos, y nos manejamos hoy con los precios de Estados Unidos, con la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China. Nosotros tenemos que, para independizarnos de eso, estamos armando una bolsa, trabajando en la formación de una bolsa de cereales del Mercosur. Porque se ve un nuevo esquema mundial, ¿no? Sí, hay un caso en el que yo lo cito como de la inactividad argentina. Hay dos San Javier, uno del lado brasilero y otro del lado argentino. Los brasileros tienen en esa zona, que es el Alto Paraná, Alto Uruguay, una gran producción de soja, y entonces la están sacando por camión o por tierra hasta San Pablo, hasta Santos o o Porto Alegre. Entonces propusieron hacer un puente entre San Javier Brasil y San Javier Misiones. Ahora, la Argentina dijo que no tenía fondos o medios para poder llevar adelante o interés en ese tema, y los brasileros dijeron, según el diario Clarín, de que ellos se hacían cargo del costo de la obra para poder llegar a los puertos de Posadas o de Santa Ana, que se están reactivando, y de ahí empezar a salir, bajar por la hidrovía. Ahora, yo razonaba y le comentaba al ministro de Producción de la provincia este tema, y que habría que hablar con los brasileros para que en vez de ir a Posadas o Santa Ana, que tienen que después pasar por las esclusas de Yacireta, que vengan directamente a... El tren resuelve ese problema. A Ituzaingó. ¿Sabe cuál es el problema más grave que vamos a tener los correntinos? Sí. Es que en lugar de venir acá a bajar por Corrientes, los paraguayos están trabajando en serio en este proyecto. Va a pasar por Paraguay y nosotros vamos a quedar afuera. Exactamente. Eso es lo más grave. Es decir, utilizando Encarnación Posadas. Hace Ciudad del Este, viene derecho por arriba y sale allá en Salta, pasa por afuera de la Argentina, que es el corredor que ya está, el corredor vial. A eso le quieren poner, a ese corredor vial que ya está terminándose, faltan 40 y pico de kilómetros nomás en el cruce de Salta, que va a Antofagasta, toda la Mesopotamia, el norte argentino queda afuera, que es lo más grave. Entonces... ¿Y hay ferrocarril de Ciudad del Este a Asunción? No. ¿O no va a Asunción? Pasa por abajo de Asunción. Abajo de Asunción. Sí. Tendría que cruzar... pasa por arriba de Asunción. Va a tener que cruzar el río Paraguay en algún punto. Y sí, pero ahí quedamos afuera nosotros. Ahí ya hay una autopista hecha que va por arriba de Asunción y que sale allá en Antofagasta. Eso ya está. Ahora están proponiendo hacer un tren paralelo a eso, pero como son muchos kilómetros, porque nosotros ya tenemos hecho el tren de Antofagasta hasta Barranquera. Acá estamos hablando de 400 kilómetros y acá estamos hablando de 2.600. Sí. Entonces, estos 400 kilómetros son más factibles y son más importantes en un proyecto eventual para poder avanzar. O sea, nosotros tenemos una condición objetiva que si Corrientes, los correntinos y el gobierno nacional nos ponemos las pilas en este proyecto y lo trabajamos en serio, bien, con todas las cosas que hay que hacer, en el marco del Cicosur, en el marco del consenso que ya hemos logrado entre todos los que participamos de esta iniciativa,
creo que necesitamos un gobierno activo en esto y podemos hacerlo porque tenemos la financiación internacional, tenemos el interés comercial, tenemos la posibilidad de que Brasil está necesitando esta propuesta, sí. Porque Brasil no está tan floreciente, tiene también sus inconvenientes. Sí, eso fue los brasileños lo que originaron el tema de la hidrovía. Mire, Porque la reunión que yo voy a hacer la semana, en los próximos 45, 60 días en el Chaco, o en Corrientes eventualmente, si consigo los recursos o el apoyo del gobierno, que le voy a pedir de vuelta una reunión al gobernador de Corrientes por este tema, usted va a poder compartir con nosotros, porque va a estar invitado especialmente un hombre que ha trabajado mucho por esto de usted, y se va a sorprender de la delegación brasilera que está impulsando esta propuesta. Bien, yo te confirmo que en el mes de septiembre los Rotary Club de Corrientes y del Chaco están organizando una reunión para tratar el tema del segundo puente. Desde ya sería interesante, una vez que tenga yo la fecha, te voy a avisar para que puedas desarrollar estos temas, ¿no? Porque yo pienso también que hay que interesar a todos los Rotary, el Rotary Club es una institución internacional, a todos los que están sobre la vía que va desde Corrientes a... Y la sociedad civil tiene que participar, es muy necesario que la sociedad civil participe. Nosotros necesitamos que la sociedad civil se integre a los proyectos que nosotros tenemos, porque es la única manera. Mire, la democracia es representativa, pero debe ser participativa. Sí. Y la gente tiene que entender que es participativa también, y participativa significa participar de los eventos. La política le tiene que dar a la sociedad esa parte participativa que hoy no le da, porque nosotros ocupamos una parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. El ciudadano tiene que saber que puede participar. Así que yo soy un enamorado de la participación social, civil en la acción y en la política, porque las mejores cosas, los mejores resultados que he tenido como parlamentario del Mercosur fueron los foros que hemos formado, de donde salieron los proyectos que más consenso han tenido y mayor repercusión han tenido de que yo he llevado en estos 3 años, ¿no? Algunos tuvieron repercusión a 76 países, como fue el caso del Zika, ¿no? Sí, ¿quién más está acá de Corrientes como diputado del Mercosur? No, yo soy solo. Se elige uno solo por provincia, yo soy el representante de Corrientes. Uno solo por provincia. Sí. Ese es otro problema, porque como no soy del partido del gobierno, es complicado. Y el Chaco también tiene uno. Es Sotelo, el doctor René Sotelo. Ah, sí, él me invitó a un programa sobre hidrovía. Sí, justo estoy por estar hoy en su programa, sí. Hoy a la tarde. Es un hombre, Sotelo es un hombre de la política, fue legislador mucho tiempo en el Chaco. Yo tengo la suerte de que los que me acompañan por las provincias del norte, caso de Misiones también, Cecilia Brito, el caso de Salta, el gobernador de Salta, en todos los que Santiago del Estero, todos los que están en este corredor, la gente de Tucumán, son gente que ha estado en el gobierno, en el caso de Salta fue gobernador de Salta, senador nacional, que han estado y que siempre han tenido claro este tema. También los chilenos, la gente del norte de Chile, tiene mucho interés en esto, ¿no? Y Bolivia también, porque Sí. Benita Díaz, que es la presidenta de la delegación de Bolivia, legisladora por Bolivia, en el Parlamento de Mercosur, permanentemente es el proyecto para Bolivia, porque es el proyecto que le saca al mar a Bolivia. Claro. Ellos, al consolidar nosotros este tren, le saca al mar a Bolivia. Sí, y al ser un proyecto aprobado por el Cicosur, tiene muchas posibilidades de financiarse. Y aparte, nosotros tenemos un fondo, en el Mercosur, que es el FOSEM, que es un fondo de compensación para este tipo de cosas. Uruguay está haciendo 650 kilómetros de vías con ese fondo. Y Corrientes no puede utilizar para 400 kilómetros. ¿Sabe por qué? Porque el presidente actual hace 3 años que Argentina no aporta ese fondo, entonces no lo puede usar. Nosotros tendríamos hasta los fondos para, si Argentina cumple con sus compromisos del Mercosur, como Estado, que hoy no los cumple, nosotros tendríamos hasta los fondos para hacer esta obra que estamos hablando. O sea, es posible hacerlo, no estamos hablando de una obra que no se puede hacer, estamos hablando de algo que se está haciendo. Los uruguayos, yo le planteé al presidente de Ferrocarriles Uruguay, le planteé la posibilidad de que el puente que estamos impulsando de Monte Caseros sea ferroviario también, o sea, ferrovial. Monte Casero y Monte Casero tiene vía. Y porque tenemos trenes en Monte Casero. Claro. Y ahí quedaríamos
Sacamos las cuentas ahora en Paraguay a 70 kilómetros de la red ferroviaria uruguaya. Entonces conectaríamos por esa red, para que saldrían también ellos hasta China por nuestro camino, ¿no? Sería fantástico para Corrientes, pero aparte es posible, no estamos hablando de obras faraónicas, estamos hablando de 70 kilómetros acá, 400 kilómetros acá. No son obras imposibles de hacer, hay que tomar la decisión de hacerlo. Claro, lo que pasa es que hay que romper, para todo esto hay que romper con el lobby de Rosario, Buenos Aires. Ahí está el punto. Hoy no tenemos este apoyo porque este gobierno indudablemente trabaja para esos lobbies, no para la Argentina en general, ¿no? Claro. Bien. Doctor Carlen, muchas gracias. Aclaro que el doctor Carlen es médico, no es abogado. Ni ingeniero tampoco. Ni ingeniero, pero es una persona que está interesada en todos estos temas y que nos representa en el Parlamento del Mercosur, al que muchos no le dan importancia. En algún momento yo también dudé sobre esta situación, pero vemos que se puede trabajar en común acuerdo con representantes de Paraguay, de Brasil, de Bolivia y de Chile para cortar digamos, el trayecto y llegar, porque nosotros, aunque ese tren pasara por encima nuestro, es decir, geográficamente, ¿no es cierto? Pasara por encima, también nosotros podríamos conectarnos directamente y no hacer todo el resto del camino, ¿no es cierto? Sí, siempre hay opciones. Lo que yo digo, mire, hablando cortito del Parlamento del Mercosur, el actual presidente argentino, Mauricio Macri, las únicas dos cosas que hizo como presidente pro tempore del Mercosur, que firmó, fueron dos proyectos que propuse yo en su momento. Uno fue la conectividad del puente, la activación del puente de Ituzaingó, que firmamos nosotros esa semana, y en el Consejo del Mercosur se presentó, el canciller aprobó y él al otro día firmó Macri con el presidente de Paraguay. Y ahora, cuando deja la presidencia pro tempore del Mercosur, el otro proyecto que es el roaming internacional para el Mercosur, sí. Que también fue un proyecto nuestro, o sea que dice que el Perlasur no sirve para nada, que no funciona, pero usa los proyectos nuestros cuando tiene que hablar de Mercosur. Pero bueno, son las cosas que tiene hoy la política. La política chica. Chiquitita, ¿no? Pero bueno, vamos por las cosas importantes, y yo le agradezco mucho, doctora, a usted, porque sé que es un hombre que ha aportado mucho a esto, porque los proyectos que yo tengo, usted dijo recién, yo no soy ingeniero, los proyectos que yo llevé al Parlamento del Mercosur, muy pocos fueron míos, fueron de que yo fui recogiendo en mi vida política de gente que se ocupó de estas cosas, que me pasa, que ve que si yo me da un proyecto, yo lo llevo, impulso y les acompaño y le doy participación. Es más, he invitado muchas veces a gente que me ha llevado proyectos, los llevé a la comisión a que expongan a Uruguay, a los que pueden ir, porque cuesta dinero viajar a Uruguay. Así que es un ámbito fantástico para crear, y la primera movida que hizo Alberto Fernández como candidato fue el Parlamento del Mercosur. Pero para nosotros eso fue muy importante. Bien, que vamos cuando Rotary fije fecha. Cuente conmigo. Sí. Esperamos contar con vos. Muy bien. Bueno, muchas gracias a usted, y seguimos con el programa. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Ver el río, ver correr esta agua, para usted le debe traer bastantes recuerdos, ¿no? Muchos años pensando alrededor. Nací frente al río, en Plácido Martínez y Tucumán. Es decir,
que estoy compenetrado de todo lo que esté vinculado al río, porque mi padre, don Samuel Gutnitzky, inmigrante que entró en 1906 con 16 años, procedente de Besarabia, perseguido como judío por las tropas del zar, y emigró hacia la Argentina. Primero estuvo en Avellaneda, después estuvo en Salta, y finalmente vino a Corrientes, y acá tenía la necesidad de cruzar la mercadería que llegaba hasta el puerto de Barranqueras en el Chaco, y había que cruzar el río. Entonces empezó con una chatita de 120 toneladas y con un remolcadorcito a desarrollar una empresa de navegación que fue muy importante en el río. Pero resulta que las políticas que se siguieron en el país ahuyentaron a los inversores o los armadores, que son los que explotan los buques, ahuyentaron, y era más conveniente ponerle bandera paraguaya a un remolcador o a las barcazas o boliviana, porque incluso días pasados cruzó el río Paraná que tenemos al fondo un convoy con bandera boliviana, algo que inconcebible, que hasta hace pocos años pensar que podía haber buques de bandera boliviana. Y Paraguay tiene en estos momentos la segunda o tercera flota fluvial del mundo, después de Estados Unidos y China, mientras que la bandera argentina, por distintas causas, fue desapareciendo de la navegación del río. Dígame, ¿qué representa para Corrientes? Y yo pienso que Corrientes podría repicarse en las otras provincias también de la región, la mirada en el desarrollo de toda esta región, el hecho de tener una vía navegable efectiva, ¿no? Razonable. Sí, pero Corrientes vivió de espaldas al río y no se desarrolló esta zona. Y como dijo el Papa, no hay que construir muros, sino que hay que construir puentes. Y nuestro muro como provincia mesopotámica es el río Paraná, que allá está viniendo, por ejemplo, un empuje que seguramente es bandera paraguaya, y uno los toma al ver que si tiene dos banderas es porque tiene la obligación de levantar la bandera argentina, claro, para navegar por acá. Pero esto es consecuencia todo del problema ya de la época de Rosas, del tema de la aduana de Buenos Aires. Por eso la batalla obligado fue una batalla comercial, no una batalla de soberanía, porque se impidió que buques franceses e ingleses vinieran al puerto de Corrientes a negociar, a comerciar, y de ahí seguir a Paraguay. Pero bien, todo eso fue, digamos, obstaculizando el tema, y es importante el puente que tenemos también al fondo. Acá se juntan las dos cosas, el río con una muy buena navegación. Usted dice que Corrientes vivió de espaldas al río, sin embargo, usted, la familia suya con el astillero, que fue requete famoso, lo miraron bien de frente y le fue muy bien. Sí, pero todo sobre la iniciativa privada y sin apoyos estatales, que lamentablemente en nuestro país, si no se cuenta con apoyos estatales, es muy difícil desarrollar hasta la industria naval. El presidente Macri vetó una ley que establecía en el presupuesto una suma determinada para la renovación, por ejemplo, de toda la flota pesquera que está en Mar del Plata y en el sur, y también acá en el río. Entonces a los armadores les es más conveniente traer barcazas de Estados Unidos, ponerle bandera paraguaya, que no está limitado el ingreso como sí está limitado acá, le ponen bandera paraguaya y tienen menos obligaciones previsionales e impositivas. Ahí ve usted una bandera, y tiene las dos banderas. Ese es un remolcador, un empujador paraguayo.
que fracciona el convoy para poder pasar el puente, porque ya hubo una oportunidad en que un convoy de barcazas golpeó contra las columnas del puente y tembló todo el puente. Ese es el peligro que hay, por eso se obliga a fraccionar el convoy de empuje. Yo digo de que de espaldas al río vivió Corrientes incluso en su edificación. Recién ahora se está edificando mirando al río. ¿Es un problema de diseño de las barcazas, de los trenes o...? No, es muy sencillo. Las barcazas es como un vagón de ferrocarril abierto arriba, es un cajón. Digamos, la barcaza sí, lo que tiene sus secretos es el remolcador, que tiene que tener la potencia necesaria. Generalmente hoy día trabaja con 2 motores y con eso se puede ir manejando el convoy. Eso se puede recordar la época que venían jangadas desde el Alto Paraná y que venían solas con un remolcadorcito que de vez en cuando le daba una orientación para bajar. Son todas historias del río, como donde hoy están las esclusas de Yacyretá. Antes era el Salto y había el espiador. ¿Qué era el espiador? Había que subir la cuesta que presentaba los saltos de Apipé y Yacyretá, y era un remolcador que estaba arriba, estaba fondeado y bajaba para buscar los barcos, las barcazas que tenían que subir, y con un molinete lo tomaba y lo ponía arriba. Entonces el puerto de Ituzaingó tenía un gran desarrollo porque estaba al pie de los altos. Eso es algo que muchas veces ya no vio o ignora, de que las dificultades que había para navegar en la zona. Todo eso se ha modificado. Yo creo que Yacyretá están andando muy bien, ¿no? Las esclusas. Las esclusas están andando bien, pero no hay un tráfico tan intenso como había hace 20 años atrás, por ejemplo, ¿no es cierto? Antes se traía mucha madera cerrada de Brasil, de Foz do Iguazú, y también de yerba mate y celulosa argentina, que en Puerto Piraí tenía una papelera que la bajábamos en Capitán Bermúdez en Santa Fe. Después Martín y compañía tenía también plantaciones de hierba, y se llevaba la hierba canchada directamente, no elaborada ya para la venta, se la llevaba hasta Rosario, y ahí en Martín la hierba a la hoja era, no sé si está todavía en el mercado. Y Corrientes tiene una gran producción yerbatera también, pero que sale por el lado del Uruguay, porque está en la zona de Virasoro, claro, una de las más importantes yerbateras del país, ¿no? ¿Y usted cree que se está abordando de manera inteligente la reactivación de la hidrovía? ¿La provincia piensa que es escuchada, o la hidrovía termina en Rosario y el complejo sojero? No está bien atendida el tema de la hidrovía por la provincia ni por la nación, porque hay digamos, en el momento del boom de sojero en Brasil, que fueron los que empezaron a promover el tema de la hidrovía, se creó el Comité Federal de la Hidrovía, que estaba constituido, el gobierno de Alfonsín, estaba constituido por 2 representantes de cada una de las 7 provincias fluviales, porque estaba Misiones incluida, y Misiones no está dentro de la hidrovía, pero sí que la hidrovía empieza arriba, allá en el Alto Paraguay, en Corumbá, y termina en el Uruguay, al lado de Colonia. Pero creo que le decía de que el gobierno del presidente Macri vetó una ley de desarrollo de la marina mercante. Ya hubo años atrás una ley de desarrollo de la marina mercante que permitió la construcción de
de barcazas con créditos que se daban a los astilleros o a los armadores, a los que iban a explotar los buques. Por ejemplo, en el caso, acá en el astillero Corrientes, fundado por mi padre, se construyeron 2 plataformas de perforación submarina en la época de la guerra entre Egipto e Israel, y cuando se canceló el canal de Suez, entonces fue necesario, no había astillero en el mundo con capacidad para poder desarrollar, porque tienen que tener mucha superficie, mucha amplitud, y se construyeron 2 acá, una fue a parar al Golfo de México y otra a la zona de Egipto, ¿no? Todo eso, en vez de alentarse, prácticamente, aparte de esas 2 construcciones, se construyeron 12 remolcadores de empuje de 4.000 caballos de fuerza, barcazas, pero todo eso fue desapareciendo cuando, digamos, las leyes empezaron a favorecer a Paraguay. Bueno, pero convengamos que ya llorar sobre la leche derramada ya no tiene mucho sentido. Paraguay ha desarrollado una industria bastante eficiente en la construcción de barcazas y creo que de empujadores también. Así es. Digamos, ¿cuánto más da? Porque no tiene sentido estar compitiendo sobre lo mismo, salvo que uno vaya mejorando mucho las cosas, sino directamente dedicarse cada uno a lo que mejor sabe hacer, ¿no? Que estar peleando por el mismo hueso, si no tiene. Entonces, un poco la mirada suya es lo que me interesaría saber, si tiene sentido reconstruir esa industria o especializarse en áreas nuevas donde la tecnología y la modernidad por ahí empieza a dar instrumentos nuevos. Depende de cuál sea el objetivo, se habla siempre de tener un plan económico y un plan de desarrollo que supere los 4 años de mandato o los 8 de un gobierno. En estos momentos yo le diría que tratar de revivir, así como están las cosas, el astillero, por ejemplo, es una tarea inútil. Es algo que no tiene sentido. Aparte, en la situación, cuando comenzamos con el astillero, ya va a cumplir más de 50 años, Paraguay estaba, el único astillero era el de Bozano y Amigo, que estaba en convocatoria de acreedores, y no funcionaba. Y aparte, Paraguay tiene una ley que establece que el 50% de su carga tiene que ser transportada con buques de bandera paraguaya, pero eso nunca se le dio importancia hasta que se despertó Paraguay, así como dice que cuando se despierte China va a dominar el mundo. Cuando se despertó Paraguay, digamos, las barcazas era más conveniente que los convoyos de empuje se pusieran. Ahí estamos teniendo otro convoy de empuje, que usted, fíjese la cantidad de contenedores que trae este convoy. Debe tener 3, 6 y debe tener unos 20, 25. ¿Y qué diferencia hay entre eso, esas barcazas contenedoras, sí, y un buque feeder? O esos digo el buque feeder, le digo, por ahí estoy diciendo una pavada. Claro, pero es que ese buque feeder, el calado que hay acá no le pero permite. La función es la misma, porque los contenedores pueden traer o es la diferente. Yo no he visto ningún buque feeder navegando acá. Pero ¿para qué hace falta un buque feeder si puede transportar en esto? Es porque es más económico. Ah, ¿el buque feeder es más económico? No, esto. Esto, por eso. Fíjese dónde está la timonera. Ponga su cámara. Sí. Y va a ver dónde está la timonera. Parece una pajarera. Ahí arriba de todo, sí. Allá arriba de todo, Y todo se maneja ahora, ya no hay más timón, sino que se maneja con las palancas. Sí. Claro. Estamos acá menos de media hora y ya hemos visto pasar dos convoyos de empuje. Ahora hay también algo que quiero hacer referencia. ¿Qué? Escuchaba días pasados a una asesora del Ministerio de Seguridad de la Nación
hablar de que se está pasando soja de la Argentina al Paraguay para sacarla, para evitar las retenciones. Eso es una afirmación falaz, porque ¿cuántos camiones hacen falta para cargar esas? Cada contenedor de eso es un camión. Y si pasan tantos camiones, bueno, la culpa tienen las autoridades de no controlar que no pasen tantos camiones. Claro. Eso es una cuestión que atenta también contra el desarrollo de la flota. Una de las cosas que deben hacerse para poder reactivar la hidrovía con bandera nacional y el desarrollo de los puertos es, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, concentrar el esfuerzo en un puerto y no proyectar 4 puertos en los cuales ninguno va a llegar a concretarse porque no hay fondo para desarrollar 4 puertos, concentrar en uno. Y además que se constituya nuevamente el Consejo Federal de la Hidrovía y desde ahí pelear por los intereses de las provincias que estamos a la vera de los ríos Paraná y Paraguay. Eso es todo. Bueno, pero yo le comento que ellos están hablando del gobierno central de Buenos Aires. En notas que hemos realizado me hablan siempre de la hidrovía federal. ¿Le parece que no, que es un título que en este momento le queda un poco grande? Por supuesto, no entiendo qué quiere decir con la hidrovía federal, porque el río es de jurisdicción nacional, pero las costas son de las provincias. El Consejo Federal de la Hidrovía era un ente autárquico, que no dependía del gobierno nacional, y enfrentamos muchas decisiones que había tomado el gobierno nacional, como la de cortar el paso a la vuelta de Formosa, cortarla, no sé si usted lo conoce, pero cortarla para no tener que dar una vuelta tan grande, pero dejaba al puerto de Formosa en seco y se hacía todo atravesando una punta del Paraguay. Todo eso lo paramos desde el Consejo Federal defendiendo nuestros puertos. Ahora, si usted me dice que ahora dice el gobierno hace 8 años que viene proyectando el segundo puente Corrientes-Chaco. El presidente Macri hace 4 años antes de la elección dijo esto es una realidad. Hace un año, al habilitarse una parte del puerto de Las Palmas, el ministro de la Nación de Agricultura y Ganadería le pregunté qué pasa con el segundo puente. Me dijo, ya está, la semana que viene o el mes que viene se llama licitación. Nadie vio ni el programa ni la licitación, es decir, que de palabras estamos llenos y de que hacer un hidrovía federal o que íbamos a hacer un tren bala de Buenos Aires a Corrientes, a Rosario, o el avión que iba a ir de Buenos Aires a Tokio en 2 horas, y todas son cosas que se dicen en busca de una... Es un poco cruel, ¿no? Los extremos de los ejemplos son bueno, un poco... que le pongo uno que es cercano, el del segundo puente Corrientes-Chaco, que va a unir en la conexión Atlántico-Pacífico desde Brasil hasta Chile, y todo eso ahora se está perdiendo, porque hablaba hoy con un diputado del Mercosur que se está concretando directamente desde Ciudad del Este el cruce por Paraguay y Bolivia, y nosotros quedamos fuera de todo esto porque a nadie le interesa, a ningún gobierno de ninguna ideología, desarrollar el interior porque hay pocos votos. Hay que desarrollar la provincia de Buenos Aires, que tiene el 37% de los votos del padrón nacional. Hidrovía, vía libre para exportar.
En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Hicimos una nota con el señor Carlos Velar del programa que se difunde en Buenos Aires por Canal Rural, Alimentos y Regiones. Con eso dimos un pantallazo de algunas cosas que atienden a la provincia, la hidrovía, los puertos, el segundo puente, y de esta forma damos por terminado nuestro programa y será hasta la semana que viene.